El día de hoy vamos a dedicar más tiempo, también como ayer, a contestar preguntas. Solo apuntar que, de acuerdo al Tribunal Electoral, estas conferencias, estos diálogos circulares sin censura y con absoluta libertad no interfieren con los procesos electorales. Eso fue lo que resolvió el tribunal. Por lo mismo, no se considera propaganda, sino garantizar el derecho de los mexicanos a la información. Nos querían limitar para que no informáramos, eso era censura, y se acudió al tribunal y ya ha quedado de manifiesto de que podemos mantener estas conferencias. Para ser precisos, fue una queja de los partidos de oposición a nosotros, de los conservadores, ante el INE, y en el INE resolvieron que no debían hacerse estas conferencias, no transmitirse estas conferencias, y ya al acudir al tribunal se resuelve de que sí podemos hacerlo. Muy bien, la otra buena noticia es de que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados que se quite el fuero al presidente y que el presidente en funciones pueda ser juzgado por corrupción, por delitos electorales y por cualquier delito, como a cualquier otro ciudadano. Este es un hecho histórico, es quitar un fuero que existe desde 1857, algo que quedó establecido en la Constitución de 1857 y se mantuvo en la Constitución de 1917 aún vigente. Y ahora se decide quitar el fuero al presidente de la República. Esta fue una iniciativa que enviamos al Congreso, fue uno de los compromisos que hicimos a lo largo de mucho tiempo de lucha desde la oposición, y nos comprometimos que al llegar al gobierno se iba a terminar con el fuero presidencial. Entonces va a pasar ya esta reforma, esta iniciativa al Senado, no creo que haya ningún problema, y como es una reforma constitucional, luego va a pasar a los congresos locales para su aprobación en definitiva. Se requieren 2/3 partes, se lograron todos los votos que se necesitan en la Cámara de Diputados. Considero que va a suceder lo mismo en el Senado, y se va a requerir la aprobación de la mitad más uno de los congresos locales para que ya quede establecido en la Constitución. Es un hecho histórico el que se apruebe el quitar este fuero al presidente. Ojalá y se siga el mismo ejemplo y se pueda aplicar esto a otros servidores públicos, representantes populares, para que estemos en igualdad de circunstancias y actuemos como buenos ciudadanos, además de buenas autoridades, buenos ciudadanos. Esas son las dos buenas noticias. Y ahora sí, comenzamos. Tenemos una lista de ayer. Shaila, empezamos. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali. Ay, no se escucha. Bueno, esto también. El micrófono. Y también me ahogo. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, el cierre de la frontera ha provocado que estados del norte del país hayan reducido considerablemente su interacción comercial con sus vecinos del norte. Entidades como Baja California han visto reducida su dinámica económica. Preguntarle si está calculado este factor y cuenta con algún estímulo o programa especial para la recuperación de los estados fronterizos. Además, ya casi de 6 meses de cierre de la frontera, de este cierre parcial, si considera usted que ya es tiempo de abrir la garita o no, y si México puede influir de alguna manera para que se abra ya la garita. ¿Tiene estimado cuándo sería? Esa sería mi primera pregunta. Sí, pues se está avanzando en normalizar la situación de la frontera, porque ya está bajando la incidencia de la pandemia, tanto del lado de Estados Unidos como del lado nuestro, y poco a poco se va a ir normalizando la situación. En el caso de la frontera hay que señalar dos cosas. Primero, que toda la actividad económica que tiene que ver con la producción de exportación está prácticamente normalizada. Ya las empresas automotrices, de autoparte, que operan en la frontera, están funcionando con protocolos de salud. Esto desde principios de junio. Tengo el dato, por ejemplo, de estos días, y el estado número 1 en recuperación de empleos es Baja California. O sea, esto indica que se está normalizando la situación económica. Lo segundo es que estamos manteniendo los apoyos a toda la franja fronteriza. Esto es la disminución de los impuestos para las empresas, y mantenemos subsidio en cuanto a combustibles. Cuesta menos la gasolina en la frontera que en otros estados de nuestra república, y también se mejoró el salario mínimo en toda la franja fronteriza. Vamos a seguir buscando que se normalice la situación económica, a pesar de que hay campaña política en Estados Unidos. Se mantienen en muy buenos términos las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Acabamos de conseguir que no se limite la exportación de hortalizas. Había una amenaza de limitar las exportaciones de productos agrícolas de México. Todo esto por presiones de productores estadounidenses, en especial de la Florida. Pero se resolvió que no se cierra la frontera para los productos mexicanos. Eso fue un logro. Antes, unos días antes, también se llegó al acuerdo para que no se aplicaran aranceles a los productos, a el acero mexicano, entre otros productos, la varilla de exportación. Entonces, es muy buena la relación, a pesar de la campaña, y yo espero que poco a poco ya se vaya normalizando la situación en la frontera, porque aún poco, como es en el caso de nuestro país, está bajando la pandemia, los efectos de la pandemia en Estados Unidos. Ya, por dar un dato, aunque no me gustan las comparaciones, cuando se trata de desgracias, pero en número de fallecidos,
estaba de América, desgraciadamente está arriba Perú, en segundo lugar Chile, en tercero estaba Estados Unidos, en cuarto Brasil y en quinto México. Y en los últimos días ya Estados Unidos está en el cuarto y Brasil subió al tercero en cuanto a fallecimientos. Esto pues es un indicador de que va bajando el efecto de la pandemia en Estados Unidos como también en nuestro país. Poco, pero se ha ido reduciendo. Presidente, y dice que poco a poco podría irse ahí abriendo la frontera, ya son 6 meses de este cierre parcial. ¿Tiene usted algún estimado de en qué mes ya se podría abrir completamente la frontera con Estados Unidos? O si México ahorita está haciendo, si lo está solicitando o está haciendo algo para que así suceda. Y si tiene el dato de Baja California de los empleos. Sí, lo tengo, pero habría que decirle a Laurita que si nos envía el informe de ayer del Seguro Social. Todavía estamos empezando en septiembre, pero ya se nota que es el estado. Me llamó la atención, por eso te contesto así, porque lo vi ayer. Estoy constantemente viendo este dato y sí es Baja California. Y lo otro que también ayudaría para explicar lo que estoy asegurando es que se pueda poner la gráfica que seguramente presentó Hugo hace poco sobre Tijuana, sobre contagios. Hugo presentó una de todos los estados para que la gente que nos está viendo, que escucha en la frontera, pues sepa de cómo está la situación. Y de esta pregunta sobre cuándo podría darse el cierre, sí, la apertura. No podría yo dar un dato exacto, una fecha. Sí hay trabajo coordinado, permanente, entre el gobierno de Estados Unidos y nuestro gobierno. Esto lo lleva la Cancillería y ellos están en comunicación, evaluando permanentemente todo lo que pasa en la frontera, sobre la pandemia y sobre otros temas. Presidente, mi segunda pregunta. Ayer usted comentó pues que no habrá más impuestos en el proyecto de presupuesto de 2021 y también que no estaba usted de acuerdo con algunos impuestos como los refrescos y alimentos chatarra. Hace unos días el gobernador de Oaxaca comentó que en una reunión que se sostuvo con el secretario de Hacienda les pidió que apretaran un poco más en los impuestos del predial y la tenencia. Entonces, preguntarle a usted si está de acuerdo con esto, qué opina de la tenencia en los estados, sobre todo que el impuesto de la tenencia ha generado luchas ciudadanas en algunas entidades. Pues es que yo no soy objetivo, no puedo ser objetivo porque yo tengo el compromiso de no aumentar los impuestos en términos reales y tengo que cumplir porque los compromisos se cumplen. Entonces no van a aumentar los impuestos. En lo que corresponde a la federación, vamos a enviar nuestra iniciativa de ley de ingresos sin aumentos de impuestos en términos reales. Así. Pero usted está de acuerdo, no, por ejemplo, con el impuesto a la tenencia. Es que no estoy de acuerdo con que aumenten los impuestos. No estoy de acuerdo con eso. O sea, porque durante mucho tiempo, se aplicó una política fiscal que afectaba sobre todo a contribuyentes, a consumidores y no quitaba privilegios en el gobierno. O sea, era como lo he venido repitiendo. Ni modo, son medidas muy dolorosas, pero tenemos que apretarnos el cinturón. Y el gobierno nunca se apretaba el cinturón. Seguían los lujos en el gobierno, sueldos elevadísimos, los funcionarios colmados de privilegios, de atenciones. Entonces, eso cambió. Lo otro, los de menos arriba, los que tenían influencias en el gobierno, los que mandaban, no pagaban impuestos. Entonces, estamos corrigiendo. Ahora, todos tenemos que contribuir. El primero que tiene que apretarse el cinturón es el gobierno y solo en una situación de crisis gravísima, insuperable, y se dejaría hasta el final. Si a mí me dicen, no va a haber dinero para la educación, no va a haber dinero para la salud, no hay más que aumentar impuestos. Entonces ya diría, a ver, no podemos ahorrar en el gobierno sin despedir trabajadores, no podemos actuar con más austeridad y no aumentar los impuestos. Entonces, yo no veo que tengamos que incumplir el compromiso de no aumentar los impuestos. Ahora se cayó la economía, estamos en una situación difícil y consideramos que vamos a salir sin aumentar los impuestos. ¿No tienen ya las dos? A ver si la del IMSS. Están lo de los estados, sí. Es un día, o dos apenas de... Aquí está. El primer día se ganaron, ¿qué? 2.930 empleos. Es que es buena noticia porque estuvimos, repito, marzo, abril, mayo, junio, julio, perdiendo empleos. Y ya agosto ganamos 90.000. Es decir, se recuperaron por primera vez 90.000. Y septiembre empezamos ganando 2.930. Claro, es un día, apenas. Estos son los que perdieron. Muchos de estos ganaron en agosto. Por primera vez en el caso de Tabasco, se ganaron empleos, se recuperaron empleos en agosto. Fue el estado, junto con Baja California Sur, creo, que más empleos recuperó. Todo esto se atribuye por la construcción de la refinería, que hay trabajo. Sin embargo, entrando septiembre, ya Tabasco ya pierde 530 empleos. Pero es el primer día, estamos todavía iniciando. De los que ganan, también en agosto, así como Tabasco, estaba en primer lugar Baja California Sur, pero como estamos empezando, ya abajo 169. Esto es con relación a trabajadores inscritos en el Seguro Social. Pero de los que ganan, mira, el que gana más, estos son los que pierden, estos son los que ganan. Baja California, 6.612 es el porcentaje mayor de impuestos ganados. Chihuahua, lo mismo, que es frontera. Tamaulipas, que es frontera. Sonora, que es frontera, por lo que me estás preguntando. Entonces, esto es la situación de la frontera. Y a ver, la otra y tiene que ver también con el comportamiento de la pandemia. Este es Baja California, no tienen Tijuana solo. Bueno, es lo mismo, pero por la primera, estos son los casos, como están a la baja, y también, que esto es lo más importante, los fallecidos, lo que más nos interesa. Entonces, vamos a ir normalizando en todo el país la situación. Carlos Alberto.
¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. La primera pregunta sería, se maneja la información de que María de los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, que recordemos son dos de los principales implicados en el caso de la desaparición de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, podría quedar libre esta misma semana por errores en el proceso judicial, un asunto de que no se dio a conocer la identidad de los testigos. Me gustaría saber si usted tiene información al respecto y qué pasaría en caso de que se liberara a esta persona. Gracias. Bueno, no tengo información específica. Desde luego tengo el compromiso de esclarecer, de que se sepa toda la verdad en el caso de Ayotzinapa, que se sepa el paradero de los jóvenes. Me estoy reuniendo constantemente con los papás, las mamás de los jóvenes de Ayotzinapa. Está abierta la investigación, se va avanzando mucho. Son, yo diría, buenos los resultados. No puedo hablar más por el sigilo que requiere toda la investigación, que está abierta. Yo les diría que en el momento crucial para avanzar en estos tiempos, vamos a tener otra reunión con madres, con padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Van a participar el presidente de la Suprema Corte, el fiscal general. No va a ser presencial, ellos van a participar en teleconferencia, van a estar interactuando con nosotros. Es un asunto que estamos tratando, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía y el Ejecutivo, de manera conjunta. Quedamos para 15 días, a ver si pueden dar la fecha ahora. Yo ya considero que para ese día se van a dar a conocer avances importantes. Entonces, pero no tengo conocimiento preciso de lo que me estás preguntando, sin embargo ya voy a indagar. Además, ya con eso que estás preguntando, ya los encargados de la investigación pues van a aplicarse. Gracias. Otra pregunta, después del estira y afloja en la Cámara de Diputados, bueno, ya se eligió a Dulce María Sauri Riacho como la presidenta de la Cámara. Sin embargo, pues hubo señalamientos de quien fuera su principal contendiente, Gerardo Fernández Noroña, en el sentido de que hubo operación política de parte del gobierno federal a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se dice que presionó para que se quedara la priista al frente de la Cámara. Y bueno, incluso se corrió la versión de que el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, había dicho que la condición para que Sauri Riacho quedara al frente de la Cámara es que el PRI no presentara ninguna controversia en contra de las iniciativas que usted presentara. ¿Qué hay al respecto, presidente? Pues mire, nosotros actuamos con absoluta transparencia. La verdad que lo que se dice en las ruedas de prensa de todos los días es lo que se comenta en privado. No ocultamos nada. Yo no tengo la costumbre de mandar a decir las cosas o ocultar mi manera de pensar. Siempre digo lo que pienso. Aquí expresé de que debíamos todos respetar la ley, los reglamentos. Desde el año pasado, que una gente que yo admiro mucho, que respeto mucho, que sigue luchando por sus ideales, el licenciado Muñoz Ledo, con todos los méritos, me puso a mí la banda presidencial porque era el presidente de la Cámara de Diputados. Él más me lo pidió desde antes. Yo quiero ponerte la banda y acepté. Y lo eligieron a él, presidente, porque le correspondía a Morena el primer año. Pero de acuerdo al reglamento, el segundo año le correspondía al PAN. Y el licenciado Muñoz Ledo, también porque se lo propusieron, compañeras, compañeros, quería continuar otro año. Y había que modificar el reglamento. Y se podía modificar el reglamento porque se tiene mayoría. Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces me pidió mi opinión y dije, no puede ser eso. De manera respetuosa. Se tienen que respetar los reglamentos. Y lo entendió muy bien el licenciado Muñoz Ledo. Y se eligió a una representante o militante del PAN. En el tercer año establece el reglamento que es el partido que ocupa el tercer lugar en votación y en número de legisladores. Entonces, en los últimos tiempos empiezan a conseguir legisladores, algo que se ve muy mal. Entonces, a ti opiné de que eso no ayuda, incluso al que lo está promoviendo, llevando a cabo, y no ayuda tampoco a la institución. Pero fue aquí un señalamiento público y pues así se dieron las cosas, ¿no? Ya conocen ustedes que hubo apego al reglamento y así se eligió a quien ahora es presidenta de la Cámara. Acerca de alguna condición, ninguna. Nosotros no condicionamos nada. Imagínense que el titular del Ejecutivo, el presidente, entre a negociaciones de ese tipo. Además, sería indebido y es hasta ilegal. ¿Cómo se le va a quitar el derecho a un legislador o a un grupo de legisladores para presentar controversias constitucionales? Eso no se puede. Nadie se atrevería, ¿no?, a plantearlo ni a aceptarlo. A ver, te damos esto, pero no vas a presentar ninguna controversia constitucional. No te vas a oponer al presidente. Pues eso sería seguir en el mismo sistema autoritario. Cuando estamos promoviendo que se quite el fuero presidencial, no vamos a estar con lo otro. Entonces, yo celebro que se haya llegado a un acuerdo, que los diputados hayan convenido resolver esto por mayoría, de conformidad con el reglamento, y le tengo mucho aprecio y respeto a los legisladores del PT, por razones obvias. Ese partido me apoyó durante muchos años, pero también como les tengo respeto y ellos me respetan, saben cómo pienso y saben que tenemos que actuar con rectitud siempre y no caer en la tentación de los cargos. No deben de importarnos los cargos, sino el encargo. Estamos para transformar. No es más de lo mismo. Es saber cómo nos colamos, cómo nos encaramamos, cómo avanzamos, sin escrúpulos morales. No es Maquiavelo. No es que el fin justifica los medios. Por último, presidente, sería respecto al Banco del Bienestar, si luego de que se cancelaron los cajeros y bueno, si ya habría una fecha para operar, ¿con cuánto empezaría a operar este mecanismo? Y se menciona que hay una propuesta para que las oficinas de Telecom sean usadas precisamente como parte de las sucursales del Banco del Bienestar. Sabemos que las oficinas de Telecom pues están distribuidas en todo el país. Si es viable esta opción o si se podría hacer esta opción. Y también sobre el asunto del presupuesto
los recortes, muchas de las personas que trabajan en el gobierno federal han manifestado su preocupación porque en algunas dependencias se podrían dar recortes hasta el 75% y dicen que esto pondría en riesgo la operatividad del gobierno federal. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias. Bueno, son muy buenas las preguntas porque ayudan a aclarar. Primero, se está avanzando en la construcción de sucursales del Banco del Bienestar. Tenemos pensado, vamos a construir 2.700 sucursales para que la gente tenga muy cerca una sucursal del Banco del Bienestar y pueda sacar sus apoyos, sean adultos mayores o becarios o productores que van a tener su tarjeta y van a tener muy cerca su sucursal del Banco del Bienestar, porque actualmente no hay sucursales bancarias en todo el país. La gente que vive en comunidades apartadas tiene que ir a una sucursal bancaria y a veces pues pierden todo el día, porque son 3 horas o 4 horas para llegar a una sucursal bancaria. Y si es una gente mayor, pues tiene que ir con un acompañante. A veces llegan al banco y que ya no hay dinero, que regresen después. Entonces estamos resolviendo esto, porque queremos acercar el banco a las comunidades. Vamos avanzando, ya llevamos más de 300 construidas. Nos está ayudando, me quedé con la duda del dato, lo tengo en el informe, a ver si son 300. Nos está ayudando la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares, a construir todas estas sucursales del banco. Y además, en efecto, vamos a utilizar Telecom para también distribuir en sus sucursales en todo el país los apoyos. Se va a buscar un acuerdo entre el Banco de Bienestar y Telecom. Ya se está trabajando con este propósito. Todo esto para que la dispersión de recursos se haga de manera directa, sin intermediario. 2, que estén la sucursal cerca de la gente. Y 3, que no se maneje efectivo, para que no haya la tentación del piquete de ojo. ¿Cuántas? 226 terminadas. Sí, tenemos todo el presupuesto y estamos avanzando. Se están consiguiendo los terrenos. Yo una vez aquí les platicaba de cómo el elefante reumático es un cuerpo de avance lento y hay que estarlo empujando para tener la escritura de un terreno al interior del mismo gobierno. Si una dependencia tiene un terreno, vamos a decir comunicaciones o el ISSSTE o la misma Secretaría de la Defensa, y hay que escriturar ese terreno para que se construya una sucursal del Banco del Bienestar, cumplir con todo el trámite para tener la escritura y poder construir, se lleva 6 meses. Y eso al interior del mismo gobierno. Es cosa de imaginar el trámite que tienen que hacer particulares muchas veces para llevar a cabo una construcción o poner un negocio. Todo esto lo estamos simplificando, pero de todas maneras lleva tiempo. Miren, no me había dado cuenta, me pasaron una nota, ¿cómo le llamamos a esto? Un acordeón. INEGI da a conocer hoy que en julio se recuperaron 1.500.000 empleos. Yo no sé si esto sea cierto. Hoy en la mañana. Es que yo hago referencia nada más a los inscritos en el Seguro Social, pero pues el INEGI tiene información general. Bueno, cierro el paréntesis, te respondo que no deben preocuparse los trabajadores al servicio del Estado porque no va a haber un solo despido. No se va a despedir a nadie, ni trabajadores de base, ni sindicalizados, a nadie, porque es un compromiso que hicimos. La austeridad, el ajuste se hace arriba, que eso es distinto también a lo que se hacía antes. Hablaban de austeridad, por ejemplo, en Pemex. Decían, qué barbaridad, ¿cuántos trabajadores hay en Pemex? ¿Cómo ha crecido el gasto por el pago a personal en Pemex? Y despedían trabajadores de base, pero contrataban más de confianza de los de arriba. Y al final de cuentas, aunque eran menos, cobraban más los de arriba que los de abajo. Entonces ahora no es así. Ahora el ajuste es arriba, no a los trabajadores de base. Entonces que nadie se preocupe. Esto es maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, oficinistas, todos se mantienen y en algunos casos vamos a ampliar plazas, que es el caso del personal médico, que es el caso de elementos para la Guardia Nacional. O sea, va a crecer el número de plazas porque se necesita para la seguridad y para la salud. Los 47,000 que contratamos recientemente por la pandemia se quedan. Entonces no debe preocuparse. Felipe Fierro. Sí, buenos días, señor presidente. A ver, Felipe, nada más. La reunión es el 11 de septiembre de lo de Ayotzinapa. Adelante, Felipe. Bueno, sí, Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre. Señor presidente, la crisis económica derivada del COVID ha sacudido las finanzas públicas en el mundo. En México pegó muy duro por la caída del PIB, la disminución de los ingresos fiscales, petroleros, la devaluación, el aumento del gasto para enfrentar la pandemia. Según el último reporte de Hacienda, los requerimientos financieros del sector público reflejan un déficit de 495.757 millones de pesos de enero a julio, es decir, 300% más en términos reales que el mismo periodo del año anterior. La deuda, a su vez, la deuda pública, interna y externa, alcanza los 12.25 billones, 12.250 billones, que es un incremento real del 10.6. Este aumento de la deuda, el 70% se debe a la depreciación del peso. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo, en cuánto estima usted en su caso que va a cerrar el déficit fiscal del gobierno, si lo hay? ¿Y cómo se va a enfrentar si usted mantiene una posición de cero deuda? Bueno, todo esto, Felipe, lo vamos a responder el día 9, que les vamos a presentar a ustedes el proyecto de presupuesto que se va a entregar a la Cámara. Son buenos tus datos. Tenemos que hacer ajustes, ya se están llevando a cabo, por eso el plan de austeridad, para no recurrir a créditos. Sin embargo, por la depreciación del peso y por la caída de la economía, hay ya un aumento en la deuda. Sin pedir dinero adicional prestado, hay un aumento en la deuda, porque se cayó la economía y porque se depreció el peso. Y en efecto, en lo nominal es de 10 billones a 12 billones. En cuanto al producto, hasta ahora es como un 8%, hasta ahora, pero la estimación puede ser hasta de 10 para el cierre del año. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, el presupuesto próximo viene ajustado para atender fundamentalmente lo básico, que
¿Qué es lo básico? Que no le falte a la gente sus apoyos, que se cumpla lo que ya establece la Constitución, que en pensiones, en becas, en atención médica, medicamentos gratuitos, que en pensiones para discapacitados, no solo se mantenga el mismo presupuesto, sino que aumente. Eso lo vamos a garantizar, se va a aumentar. Donde hay disminuciones en el gasto corriente de manera considerable. Y estamos también recogiendo todo el dinero que se manejaba en fideicomisos. Estamos esperando que en la Cámara se apruebe una reforma para que esos fondos los concentre Hacienda y sirvan para contrarrestar el déficit, es decir, que se utilicen para que tengamos suficiencia presupuestal. Y otra cosa que es también importante es que en el mes de abril del año próximo el Banco de México nos tiene que reponer fondos porque con la depreciación del peso ellos obtienen... Pero el Banco de México se negó a adelantarlo, ¿verdad? Por cierto. Se negó a adelantarlo, pero por ley nos los tiene que entregar en abril. Y ya eso nos va a significar un ingreso adicional. ¿De cuánto es el regalito ahí? Estamos haciendo la cuenta y ellos también, pero va a ser una cantidad importante. Esto para abril, que ya se va a considerar en el presupuesto del año próximo. Entonces, yo pienso, Felipe, que el 9, que esté aquí el secretario de Hacienda, se va a dar a conocer toda la información de cómo vamos a cerrar el año en cuanto a déficit y qué esperamos para el año. Muchas gracias. Otra pregunta última, señor presidente. Tengo entendido que recibe a los agricultores de Chihuahua sobre el tema del agua, no sé si esto sea cierto. Y fuera de todo lo que se maneja ahí alrededor y la manipulación política evidente, hay un tema muy objetivo que no sé si usted, porque lo están pidiendo, estaría dispuesto a que se midiera, se auditara exactamente el proceso y la cantidad de recursos que se entregan de agua. Por ejemplo, ellos afirman que hay una diferencia de 200 a 260 millones de metros cúbicos que se han entregado y que no se consideran en la contabilidad para Chihuahua. Usted ya, la Conagua ya anunció que se abren las puertas para garantizar el pago del agua de este ciclo, como usted lo había ofrecido. Sin embargo, es un punto muy concreto. Inclusive ellos están pidiendo que si existe la posibilidad de que una auditoría externa, inclusive supervisada por la ONU, realmente viera cuánto se está entregando o no. Y el otro punto es que se firmó un acuerdo, un acta, la 323, con la SILA, durante el cual se modificó el tratado de 1944, mediante el cual México autorizaba, esto lo firmó Videgaray, que Estados Unidos pagara con maquinaria y con infraestructura a México y México entregaría agua. No sé si este punto es cierto porque se ha manejado ahí investigaciones periodísticas y si hay algún acuerdo secreto en este punto. Gracias, señor presidente. Sí, no hay ningún acuerdo secreto. Es un convenio internacional, un acuerdo internacional que, como todos sabemos, se suscribió en 1944. Los expertos, los especialistas, de acuerdo a los hechos, a resultados, señalan que este acuerdo es favorable a México. Es de los pocos acuerdos bilaterales o internacionales en donde no hay duda de que se beneficia nuestro país y en particular los agricultores del norte por el volumen de agua que recibe. Entonces tenemos que cumplir el acuerdo. Y qué bien que me preguntas, porque hago un nuevo llamado a los productores de Chihuahua. Primero, para decirles que no se van a quedar sin agua, que yo no permitiría que se quedaran sin agua en Chihuahua, ni los agricultores y menos los ciudadanos, la gente, que eso está garantizado y que al mismo tiempo nos alcance el agua para cumplir con el compromiso que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Si no cumplimos este compromiso, estamos dando motivos para sanciones a México, más en la circunstancia actual, que no se olvide que hay elecciones en Estados Unidos. No queremos incumplir el compromiso bajo ninguna circunstancia, en ningún tiempo, solo si nos faltara el agua, que es un derecho humano fundamental, universal, y nadie está obligado a lo imposible, pero no es el caso. Siento que está muy politizado el asunto en Chihuahua, lo digo con toda transparencia y respeto. Le pido a los partidos que actúen con responsabilidad, que una cosa es buscar ganar la gobernatura de Chihuahua y otra cosa es engañar, manipular y utilizar un asunto tan delicado con propósitos electorales. Entonces pedirle a la gente que nos ayude y que nos tenga confianza. Si hay un problema de falta de agua, si hay indicios de que nos va a faltar agua, yo voy a Chihuahua y de inmediato hablo con el presidente de Estados Unidos y busco, como lo he hecho en otros casos, que se comprenda nuestra situación. El presidente de Estados Unidos me ha planteado cuestiones que yo aquí he compartido con ustedes acerca de, por ejemplo, la intervención de un grupo especializado para enfrentar a las bandas del narcotráfico, y he dicho no, porque México es un país soberano, libre, independiente, y nosotros tenemos capacidad y responsabilidad de atender esos temas. No podemos permitir que un gobierno extranjero intervenga en asuntos que competen a nuestro país, y él lo ha entendido. Hay otros temas donde no hay acuerdo y nos respeta el presidente Trump, el gobierno estadounidense, hay respeto mutuo. Entonces yo intervendría para conseguir una tregua, buscar un acuerdo en el caso de que faltara el agua. Ese es mi compromiso que hago con el pueblo de Chihuahua. Ahora, que si están mal hechas las cuentas y que si estamos de acuerdo en que intervenga la ONU para verificar si es correcto lo que se está haciendo, desde luego que sí, estamos en posibilidad de aceptarlo, pero no queremos que sean tácticas dilatorias, chicanadas, para que atrasemos nosotros el cumplimiento del compromiso, porque tenemos que cumplir en los términos, en el tiempo y en la cantidad. Entonces, nada de marrullerías. Decir, es que así pasa el tiempo y se acerca más lo electoral y más raja sacamos del asunto.
asunto. No, vamos a cumplir y está el ofrecimiento de que vengan expertos de la ONU, le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que ya lo empiece a promover y se pueda verificar lo que estás planteando. Si eso les preocupa a los productores, lo acepto para que se lleve a cabo esa supervisión, pero no nos podemos detener en la entrega del agua porque no queremos sanciones, no queremos tener un conflicto mayor. Imagínense que por no cumplir el compromiso nos cierren la frontera. Estamos hablando aquí de que cuándo se va a abrir por completo la frontera. Estamos hablando de que eso deben también saberlo, conocerlo los agricultores de Chihuahua, ante la presión de productores de Florida de que se establezcan aranceles a los productos mexicanos, se logró de que puedan exportarse las hortalizas, los productos mexicanos a Estados Unidos. Estamos defendiendo los intereses de los productores nacionales. Entonces es cosa de que nos tengan confianza y que no se dejen manipular. Tengo información de que la gente en Chihuahua está actuando de manera responsable y eso es lo que espero, que se siga dando. Y yo voy a estar pendiente por si hay una situación que pueda poner en riesgo el abasto del agua, intervengo de inmediato. Pero hasta ahora tengo información de Conagua de que no va a faltar el agua en Chihuahua y que podemos cumplir con el compromiso con Estados Unidos. Muy bien. Miguel Ángel. Muy buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, el SPR, Canal 14. Preguntarle, después de que ofreció este mensaje con motivo del segundo informe de gobierno, si puede ofrecer alguna evaluación de los integrantes de su gabinete, si considera que algún secretario o secretaria ha tenido algún papel fundamental durante estos 2 primeros años de gobierno. Sí, lo hice público. Hice un reconocimiento especial al secretario de Marina y al secretario de Defensa, que han actuado con lealtad y con eficacia. He contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Me han ayudado mucho. Recientemente le estoy encargando a la Secretaría de Marina el control de la operación en los puertos, porque era, para decirlo con claridad, plata o plomo, y no había control en los puertos. Pruebas los homicidios en Colima y en particular en el puerto de Manzanillo. No puede ser que Colima tenga el primer lugar en homicidios a nivel nacional. Si no fuese por el puerto, eso no sucedería. Es el puerto. Entonces, ¿quién me apoya, quién me respalda, quién me ayuda a que no entren las drogas, sobre todo los químicos? La Secretaría de Marina. En el caso de la Secretaría de la Defensa, les decía yo ayer o antier, para combatir el huachicol, la defensa, no solo para evitar las tomas clandestinas, sino para operar más de 600 pipas que adquirimos, con el propósito de que no falte el abasto de combustible. Ellos apoyando. Acabo de decir ahora que están ayudándonos en la construcción de las sucursales del Banco de Bienestar. Nos están ayudando en la construcción del aeropuerto Felipe Ángel. Nos ayudan en la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional. Nos ayudan con el reclutamiento, la formación de elementos para la Guardia Nacional. Nos ayudan en viveros para producir plantas del programa Sembrando Vida. Los viveros de la Secretaría de la Defensa están produciendo millones de plantas para abastecer a el programa Sembrando Vida. Estamos hablando de 1.100 millones de plantas, viveros. No todas las plantas las están produciendo en los viveros militares, pero más de la mitad. Hay viveros comunitarios también. Entonces, esas dos instituciones me apoyan mucho. Tengo también que agradecerle al coordinador del Gabinete de Seguridad, Alfonso Durazo, porque él me ayuda a la coordinación de todo el gabinete. Han tenido los integrantes del Gabinete de Seguridad una actuación destacadísima, pues es con el gabinete que me reúno más todos los días, porque es atender lo que más preocupa a la gente, que es la tranquilidad, la seguridad. Entonces, la mayoría de los integrantes del gabinete están aplicados a fondo, todos. No hay en el corto plazo la intención de que haya cambios, de cambiar a nadie. Si bien nos está platicando que la mayoría tiene una participación destacada, ¿hay algún integrante de su gabinete, alguna secretaria, algún secretario que no haya cumplido o no esté cumpliendo con las expectativas de la cuarta transformación, esté a nivel de las circunstancias que se requieren? ¿Algún secretario que le haya presentado alguna situación que lo haya decepcionado? Preguntarle, ya nos adelanta de que no habrá algún cambio pronto, pero ¿sabe o tiene información de que algún miembro de su gabinete esté pronto a dejar el cargo buscando algún puesto de elección popular como alguna gubernatura? Eso posiblemente sí se presente, porque ya van a venir las elecciones y el que quiera agarrar ese camino, pues va a quedar en libertad. ¿Algún miembro de su gabinete que ya sepa quién Todavía no sé bien, pero es muy probable que decidan ejercer su derecho a votar y a ser votados, pero todavía no. ¿Algún miembro no está cumpliendo la expectativa de la cuarta transformación? No, todos están ayudando, Lo que hay son a veces criterios distintos y este es un gobierno donde se garantizan las libertades, donde no hay pensamiento único, donde hay criterios. No es un gobierno autoritario. Yo respeto el punto de vista de todos y se convence, no se imponen las cosas. Entonces escucho a todos y tomamos decisiones por lo general de manera colegial. Es decir, nos reunimos, tratamos temas, por ejemplo, lo de la rifa, que hoy nos vamos a reunir. ¿Con quién me reúno? Con el director de Banobras, con el director de la Lotería Nacional, con el encargado de la comunicación social, Jesús Ramírez, que aprovecho para decir que me ha ayudado muchísimo y él es a veces una especie de pararrayos, porque si yo digo algo aquí sobre un medio, piensan que es Jesús
Dice, es que no le informa bien al presidente o le da mala información. No, él me da muy buena información y me ayuda mucho. También es que somos libres. Se querían mucho y se respetaban Francisco Zarco y el presidente Juárez. Y en una ocasión, Zarco hizo un artículo dando su opinión y le atribuyeron el contenido al presidente Juárez. Y el presidente aclaró de que tenían muy buena relación, pero que sus opiniones, las del presidente, eran independientes a las del señor Zarco. O sea, aquí somos libres y opinamos. Y por respeto a Jesús, yo no me atrevería a pedirle nada indecoroso, ni él tampoco. No establecemos relaciones de complicidad. Entonces eso es lo que puedo comentarte. Vamos con Hans. Muchas gracias, presidente. Hans de Sin Censura con Vicente Serrano. Bien, el pasado 28 de agosto, presidente, se cumplieron 10 años de que el gobierno de Calderón llevó a la quiebra mexicana de aviación, pues con intereses obviamente contrarios a respetar el trabajo y el empleo de la gente. Estamos hablando de más de 8.500 trabajadores, 700 jubilados. Usted conoce el tema puesto que le han entregado información al respecto los propios trabajadores. Sigue pendiente hacer justicia al respecto. Aquí hay dos puntos concretos que yo le preguntaría. De acuerdo a lo que ellos están haciendo, pues están tratando de sobrevivir de diferentes maneras. Una de ellas, por ejemplo, algunos trabajadores y jubilados, es preguntarles si los apoyaría en su cooperativa para poder ellos subsistir. Ellos están tratando de hacer actividades, obviamente, de ingresos de manera productiva, pero aún están sufriendo esta situación. Ese es un punto. Y la otra es, en función de que el espacio aéreo pertenece a la nación y que su usufructo fue concesionado a una empresa que desde hace 10 años no puede ser finiquitada, ¿su gobierno estaría dispuesto a ejecutar la requisa a Mexicana de Aviación? Sería el primer tema, presidente. Sí, nosotros vamos a seguir respetando las resoluciones judiciales sin afectar a los trabajadores. Es decir, hay demandas presentadas y queremos que se desahoguen y que sea el Poder Judicial en este caso el que resuelva. Y nosotros hacernos cargo, sí tenemos responsabilidad como gobierno, como Estado mexicano. Entonces estamos esperando que esto se resuelva. Y desde luego todo lo que podamos ayudar a los extrabajadores de Mexicana, ya sea que están todavía en activos o que están jubilados, estamos dispuestos a ayudarlos. Siempre vamos a estar dispuestos a ayudarlos. Fue un acto de injusticia lo que se cometió, lo mismo que con los trabajadores electricistas. No hay que olvidar que en el caso de Mexicana fue una concesión que se entregó después de la elección presidencial del presidente Fox. Se entregó esta concesión porque habían relaciones de amistad y esta empresa que era pública la privatizaron, Mexicana. En el siguiente sexenio, después de la elección, igual, para pagar favores, se privatizó Aeroméxico. Eso ya lo hizo el presidente Calderón. A mí me daba tristeza porque los pilotos, las trabajadoras de las dos empresas, muchas, yo les diría que la mayoría, votaban por ese partido y les pagaron así. Al final se quedó el país sin empresas aéreas públicas. Todo se privatizó. Pero así como les estoy diciendo, pasó la elección del 2000 y se entregó Mexicana como premio. Pasó la elección fraudulenta del 2006 en las que participaron algunos que se beneficiaron con la entrega de Aeroméxico. Participaron en la guerra sucia en contra de nosotros y en premio Aeroméxico. Entonces, lamentable, ¿no? Esta situación y lo que podamos ayudar. Hay muchísimos pendientes. Nos dejaron muchas cuestiones abiertas, ¿no? De injusticias. Entonces, en la medida de que podamos resolver hasta donde nos alcancen nuestras posibilidades, vamos a ayudar. Pero son víctimas, pues, del neoliberalismo. Entonces son víctimas de la política neoliberal y de la corrupción, desde luego. O sea, porque en todos estos casos de privatización hay corrupción. Hubo corrupción. Lo que pasa es que se olvida. Si yo ahora estoy refrescando este asunto es porque me interesa mucho que se enteren los jóvenes. Porque si hablamos de que Mexicana, que era una empresa pública, la entregaron en el 2000, 2001, 2002, un joven que tiene ahora 20 años, 18 años, no había nacido o estaba naciendo, pero no hace mucho, fue en el 2000. Se entregaron a Aeroméxico en el 2007, pues un joven que nació en el 2007 tiene ahora 13, ¿no? 13 años. Entonces, que no se olvide esto, es historia reciente. Y ahora que me digan que no es cierto, de que no fue así, como lo estoy diciendo, de que a Gastón Azcárraga, que era el dueño de Mexicana, no lo trataron de manera preferente, o que no fue, como estoy diciendo, lo de Aeroméxico. Me acuerdo que uno de los de Aeroméxico, que en aquel entonces recibió la concesión, o de los que compraron a buen precio Aeroméxico, había estado de presidente del Consejo Coordinador Empresarial, o de la Coparmex, Barraza. ¿Pero cuál es su nombre? Sí, Barraza, es de Chihuahua, pero no me acuerdo su nombre. Ese era de los más beligerantes, promotores de la guerra sucia, de que yo era un peligro para México, y de los que cerraron filas para participar en el fraude electoral. José Luis Barraza. Ese luego, junto con otros, recibió Aeroméxico. Eso, de Coparmex. No, era nacional. ¿Y a nivel nacional fue en Chihuahua? En el 88, sí, perdón, en el 2006 era nacional. Sí, era nacional. Entonces, hay que ir atendiendo a los damnificados del neoliberalismo, a todos, poco a poco, en la medida de nuestras posibilidades. Presidente, en este primer punto, nada más porque quiero dos, si es que me lo permite, nada más para concretar este punto, apoyar a pues, a jubilados y trabajadores que están damnificados, bien dice usted, igual que los electricistas. Por ejemplo, pudieran hacer mesas de trabajo con ellos para darle seguimiento a este tema y que jurídicamente se pueda resolver, pero también, por ejemplo, no sé, se me ocurre, en el tema del aeropuerto,
aeropuerto de Santa Lucía, darles alguna opción para que puedan estar siendo incluidos. Que por cierto, en el tema de los electricistas, que también yo se lo planteé, presidente, usted en esa respuesta fue que el director de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía iban a ver algún esquema para apoyar también a los damnificados electricistas en los proyectos insignia de su gobierno. También pudieran ser, no sé, recibidos, mesas de trabajo, no sé si esa... Bueno, vamos a pedirle a Jesús que nos ayude en los dos casos, que vea con el licenciado Bartlett y con Rocío Nale, secretaria de Energía, en el caso de los electricistas, y en el caso de Mexicana con el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, que los atienda. Gracias, presidente. Segundo tema, rapidísimo. Mire, hace más de un año asesinaron al menor Josué Magaña Vázquez en la casa del entonces secretario de Turismo de Colima. Sin embargo, a la fecha, pues está detenido su caso. De hecho, el papá de este jovencito que fue desafortunadamente asesinado en una fiesta, de hecho hubo declaraciones y todo eso, pero en el estado incluso siguen bajo amenaza y todo eso. Se encuentra acá fuera del Palacio, ya ingresó incluso una petición de atención ciudadana, pero pues no sé si el acompañamiento que pudiera tener, aclarando que por supuesto este caso está a nivel estatal en Colima. El otro caso en esto mismo es la detención de Pablo Green, hace también 10 años, también que fue sustraído violentamente de su domicilio por la Policía Federal en el 2009, también curiosamente cuando se hacían también los montajes, y lo digo así porque ellos denuncian que es un caso por supuesto injusto, totalmente con falsas acusaciones, falsas declaraciones de testigos, fabricación de pruebas, y fue entonces la ex procuradora Marisela Morales también con Felipe Calderón. Entonces estos casos tienen que ver con injusticias, con montajes, con falsedad, etcétera, así como el caso de Vallarta, que por cierto ya un periodista que está implicado en este tipo de montajes, que también está pendiente del caso Vallarta. Entonces, presidente, yo le expongo estos casos, también entiendo yo que la Secretaría de Gobernación es quien hace este tipo de acompañamientos, de acuerdo a este punto. Entonces, solo que yo le pudiera... Sí, le pedimos a Alejandro Encinas que nos ayude. Y le doy los datos. Sí. Gracias, presidente. Vamos con Reina, Aide. Te quedaste hasta el final. Sí, pues ya creí que me iba a dejar afuera, presidente. Buenos días. Gracias por darme la palabra antes de... Y bueno, usted mencionaba en su informe sobre que estaba atendiendo el tema de medio ambiente, a pesar de ambientalistas o falsos ambientalistas, algo así comentaba. Y ahora con lo que se dio en Semarnat y estos cambios que se están registrando, que llega un nuevo perfil a Semarnat, aquí quedan muchos pendientes. La pregunta concreta, presidente, es ¿qué datos tiene usted de que al inicio de su administración se hablaba, señor Víctor Toledo hablaba de 560 conflictos medioambientales? Entonces, ahorita, ¿qué resultado? Ya han pasado 2 años, ¿cómo ha ocurrido? ¿Cómo ven? ¿Qué se ha avanzado en esto? Y una pregunta muy concreta, ¿por qué no se respeta la ley simplemente, las leyes ambientales? ¿Por qué no se hace la manifestación de impacto ambiental? Supongo que usted conoce que es un documento muy importante en cada obra que se hace, sobre todo si son megaproyectos. Entonces, ¿por qué simplemente no se respeta esta ley? ¿Por qué no se ha acabado de limpiar? Ya usted explicaba también que hay conflictos internos, que hay quienes defienden el medio ambiente y hay también quienes están tratando de proteger los intereses de empresarios y de estos grandes megaproyectos. Pero si me puede responder esto. Ayer también la Secretaria de Economía ya daba también cómo iba a estar la operatividad de las minas y cómo dice ella que van a seguir. Incluso habla de una mesa de seguridad con las empresas mineras, que es uno de los principales problemas que se tienen en algunos municipios o estados. Entonces, primero eso, ¿cómo va lo de los 560? ¿Cómo va caminando eso? Y que se respete, ¿por qué no se respeta la ley? ¿O por qué es tan difícil respetarla? Pues se respeta la ley, nosotros no la violamos. Tan es así que los primeros en cumplir con la norma de que exista una resolución sobre el impacto ambiental somos nosotros. En el caso del aeropuerto, en el caso del tren Maya, en el caso de la refinería, en el caso del tren del Istmo, tenemos que cumplir con la ley y tenemos que esperar a que nos den la resolución sobre el impacto ambiental y las recomendaciones, y estamos cumpliendo. Y no permitimos que en ningún caso se viole. Si nosotros estamos cumpliendo, dando el ejemplo, pues todos tenemos que actuar de la misma manera. Por ejemplo, en el caso de la cervecera, no había impacto ambiental y por eso también se sometió a consulta. Pero no está cerrado usted a que se haga este documento. Es muy importante porque ahí se explica todo y ahí se obliga a las empresas en todos los casos, remediar los daños que causan. No se puede construir nada si no se cumple con la ley, con las investigaciones, la revisión de la Secretaría del Medio Ambiente sobre impacto ambiental. En ningún caso se puede permitir. Pero en Hermosillo hay un caso, presidente, y bueno, incluso en el caso del Tren Maya también mencionan que hay, pues que no hay una debida manifestación de impacto ambiental. Y en el caso de Hermosillo la Semarnat le autorizó a la alcaldesa una obra donde la eximió de presentar la manifestación de impacto ambiental en el municipio, en el poblado de Bahía de Quino. Y ahorita tienen problemas con una obra que incluso ella los ha amenazado con la fuerza pública para si no dejan que se haga la obra. Habría que ver de qué se trata, pero en todos los casos se tiene que respetar la ley. Y en el caso del Tren Maya estamos cumpliendo, a pesar de que las llamadas organizaciones no gubernamentales que reciben dinero del extranjero para oponerse al Tren Maya, pseudoambientalistas, están constantemente promoviendo amparos. Lo que pasó con el aeropuerto de Santa Lucía. No iniciamos trabajos en Santa Lucía hasta que el Poder Judicial no resolvió todos los amparos. Como 40. Hasta un exministro conservador de la Corte
estaba en ese grupo, que son estos que se denominan México por la corrupción, ¿cómo es? Mexicanos a favor de la corrupción. Claudia X González. Presidente, pero ahí nada más le di un dato. Pero ese mexicanos a favor de la corrupción, porque ni modo que le voy a decir que en contra de la corrupción, o sea, que engañen a otros. Es como cuando hicieron, ¿se acuerdan? El Pacto por México. ¿Se acuerdan del Pacto por México? Sí, hay de organizaciones a Y organizaciones. yo dije, pero también, Pacto contra México. Presidente, sí y hay. no me equivoqué, espérate. Bueno, No me equivoqué. Pacto contra México. Pues fue toda la entrega de sobornos para votar a favor de la llamada reforma energética. Maiciaron a diestra y siniestra y le llamaban Pacto por México. Y pues, hagan el análisis. Lo que pararon todas esas reformas llamadas estructurales, pues fueron acciones contra México. Y lo mismo esto, a favor de la corrupción. ¿Cómo les voy a decir que están en contra? Si esa asociación era la que promovía la privatización de la educación, esa asociación de Claudia X González, tenían carteles en el periférico, esos electrónicos, donde cambiaban por minuto, para poner ahí los días sin clases, los minutos sin clases en Oaxaca, por los maestros irresponsables y maleantes de la CENTE. Esa organización promovió el que acusaran a un maestro dirigente de lavado de dinero, que lo llevaban a una cárcel de alta seguridad. Esa asociación, con periódicos como el Reforma, una vez le sacaron a este maestro que le gustaba escuchar mucho el sonido de los hielos, insinuando de que le gustaban las bebidas alcohólicas. En ese periódico, este maestro, que paz descanse, que lo tuvieron injustamente preso. Entonces, ¿cómo les voy a decir que están en contra de la corrupción, hablando en plata? Pero hay de organizaciones, nada más hay una pequeña acotación, presidente, hay de organizaciones a organizaciones, y en el caso de las que mencionaba usted, en el caso de SEMDA, por ejemplo, a mí personalmente me consta cómo trabajaron ellos en Baja California Sur, cuando el presidente Felipe Calderón autorizó estas concesiones que usted hablaba ayer, antier, y cómo trabajaron ellos para que no se instalara la mina Los Cardones, y que a usted le tocó finalmente acabar con este problema ahora el año pasado, en 2019, en junio. Entonces, ellos, si no hubiera sido por los amparos que ellos interpusieron a lo largo, desde el 2000 a la fecha, o sea, esa mina sería una realidad. Primero fue Paredones Amarillos, después fue Los Cardones, y esa mina de Salinas Pliego, por cierto, sería una realidad. No hubiera llegado, no hubiera usted alcanzado a llegar a este sexenio para que usted definitivamente la cancelara y ya se hiciera reserva natural, se devolviera a la Sierra de la Laguna este territorio. Entonces, ellos también están enfrentando a la mina submarina que se está queriendo instalar en Comondú. Entonces, hay de organizaciones a organizaciones. En Sonora también tenemos una mala experiencia con organización civil, pero No, claro que sí. no eche todas en saco roto, No, escúchelas, porque de verdad... Hay excepciones, pero hay mucho farsante. Y ya es tiempo de quitar máscaras, porque se dedicaban a engañar. Eso se dio mucho en los últimos tiempos. Se quedaban callados cuando eran proyectos como el aeropuerto de Texcoco. ¿Dónde estaba esta organización que promovió 40 amparos en contra de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía? ¿Dónde estaban? ¿Cuántos amparos promovieron cuando estaba el proyecto de acabar con el agua de Texcoco? Pero como era un negocio de los de arriba, incluso de sus patrocinadores, silencio, cómplice. Entonces, nada de doble discurso, de la doble moral, nada de hipocresía. Y sí, tienes razón, hay ambientalistas auténticos, sinceros, que merecen todo nuestro respeto. No quiero generalizar, no, ese es el propósito, pero sí, muchos de los que nunca denunciaron atrocidades que se cometían, es como los defensores de derechos humanos, que no luchaban cuando se ajusticiaba, cuando había masacres, cuando imperaba el mátalos en caliente, y ahora son tenaces defensores de los derechos humanos. Entonces está bien, porque nosotros no tenemos nada que ocultar y tenemos que actuar con absoluta transparencia, pero también al mismo tiempo ir aclarando las cosas. Periodistas, intelectuales orgánicos, integrantes de organizaciones no gubernamentales, nada más en el nombre, organizaciones no gubernamentales, y resulta que recibían apoyos del gobierno, que ese es también parte del enojo. Entonces vamos a que las cosas verdaderamente cambien, que haya transparencia y que no se confunda. Nosotros no censuramos y no hay represión y somos libres y tenemos que garantizar el derecho a disentir, pero ya también basta de tanta farsa. ¿Cómo dejó Toledo lo de los 560 Bien, proyectos? miren, podría resumir que lo de ayer, Conflictos, digo. el relevo, es continuidad con cambio. O sea, ¿por qué? Porque continúa la misma política. María Luisa Albores, además de ser una mujer con principios, una profesional, es ambientalista. Es del mismo equipo de Toledo, de Víctor Manuel Toledo. Yo los conocí juntos en Puebla, Coetzalan, Puebla, una cooperativa. Ahí han hecho cosas importantísimas de defensa del medio ambiente, precisamente en defensa de la tierra y en contra de estos proyectos como el de las minas, otros proyectos contaminantes. Ahí los conocí en esa lucha. Entonces, María Luisa Albores va a actuar con la misma rectitud de Víctor Manuel Toledo. También ayer tuve oportunidad de preguntarle a Víctor Manuel sobre su opinión de la procuradora del medio ambiente y me dio muy buena opinión. ¿Y saben por qué le pedí opinión de ella? Porque la secretaria de Gobernación me estaba proponiendo a esta abogada para ocupar una posición, un cargo
cargo en un organismo para combatir la corrupción. Y le pregunté si la consideraba honesta a la licenciada. Sí, como estoy hablando. Digo, ¿es honesta? Sí. Bueno, me la planteó la licenciada Sánchez Cordero y le pregunté a Toledo ayer. Pero su opinión de ellos es, si está ahí y está haciendo bien su trabajo en la Procuraduría de Medio Ambiente, ¿sí? No la mueva, no la proponga para otra cosa, déjela ahí. Entonces, todo esto por tu preocupación, ¿no?, legítima, de que al salir Toledo pueda quedar al garete la Secretaría y ya no cuida lo que debe de vigilarse, ¿no?, el que se respete el medio ambiente. Presidente, eso de trabajar contra la minería sustentable, pues en estos 2 años, o sea, ¿y cómo podrá usted en su sexenio trabajar por una minería sustentable? Porque son años en que las mineras se han aprovechado de la ley, de los gobiernos, de los pueblos. Por eso hay esos 560 conflictos. Muchos de ellos tienen que ver con tierras, con despojos, con invasiones, con compra, con división que han hecho estas empresas con los pueblos. Y hay gente que ha muerto, hay ambientalistas que han muerto asesinados por luchar con la gente. Ahora el 24 de agosto murió en Oaxaca un activista reconocido, Tomás Martínez. No sé si tiene usted conocimiento de eso también. Sí, estoy muy consciente de lo que está sucediendo y lo que hicieron. Ya lo expliqué en el informe. Yo creo que es muy ilustrativo el decir que en 30 años, de 1988 al 2018, en 30 años, 5 gobiernos entregaron concesiones por 120 millones de hectáreas del territorio nacional. Y 120 millones de hectáreas del territorio nacional es el 60% del territorio de México. Eso ya lo dice todo. 60% del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz. Porfirio Díaz entregó como 35 millones con las compañías deslindadoras. Nada más para que tengan otro dato. Felipe Calderón, en su sexenio, entregó 26 millones de hectáreas. 26 millones. A mineras, sobre todo extranjeras, canadienses. 26 millones. El general Cárdenas entregó a 1 millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas. Y el general Cárdenas es, entre otras cosas, reconocido por haber hecho justicia agraria. Y lo que entregó fueron 18 millones de hectáreas. A 1 millón de familias campesinas, claro. De 1934 a 1940 fue muchísimo. Pero en el sexenio solo de Calderón, 26 millones de hectáreas. Entonces, eso ya se terminó. Para los que dicen que ¿dónde están los cambios? No hemos entregado una sola concesión. Al contrario, se están recogiendo concesiones porque antes prácticamente no pagaban impuestos por mantener esas concesiones. Y ahora, como no se condonan impuestos, se están devolviendo, se están recuperando concesiones. Ayer dio ese dato la Secretaria de Economía. Dice que de 21 millones de hectáreas ha bajado a 16 millones de hectáreas concesionadas. Sí, se están recuperando, porque ya no hay, porque primero se aumentó el derecho, no se pagaba prácticamente nada por hectárea. Aquí también, ya que estamos hablando del tema, también para que la gente sepa, cuando Salinas de Gortari, que se privatizó toda la actividad minera, además de entregar las concesiones para la explotación del subsuelo, se decidió quitar los impuestos por la extracción de minerales. No se pagaba ningún impuesto. Entonces, ya las empresas mineras que existen, ya saben que son otros tiempos y son otras reglas. Saben también de que no vamos nosotros a revocar concesiones. Es decir, si ya tienen sus concesiones, se les va a respetar. No es que hay un decreto de nacionalización de las posesiones o de las minas. No hay expropiación, nacionalización de la minería, como se pudiera pensar. No, se queda. Ya no hay más concesiones, eso sí. Y si no pagan impuestos, tienen que devolver las concesiones. Presidente, ahorita que menciona lo de Y la revocación. lo otro, que es muy importante, las explotaciones mineras se tienen que hacer con cuidado al medio ambiente. Y es también muy sencillo, es que exploten las minas como las explotan en Canadá. Sencillito. Así es. Porque allá sí tienen que cuidar el medio ambiente y porque aquí no. Y lo otro, que Les están obligando a eso, presidente. lo otro, sí, se está hablando y ya hay mineras, incluso canadienses, que están haciendo programas especiales para que su actividad no afecte el medio ambiente. Y lo otro es el apoyo a las comunidades mineras, porque dejan destrozos, contaminación y pobreza. Enfermedades. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando en eso. Y se puede, y nos importa desde luego la actividad minera, porque es empleo, es bienestar, siempre y cuando no se destruya el territorio. Presidente, nada más para agregarle a sus datos, Sonora, pues usted mencionaba que Sonora es de los estados con más concesiones y tiene un cuarto de Sonora está concesionado. Estas son, es una superficie, es como si 7 estados del centro del país estuvieran llenos de minas, que todo fuera mina. El estado de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, todos esos, Colima, todos esos municipios representan estados representan la cantidad de concesiones mineras que están en Sonora. Y allí agregarle ahorita que menciona lo de las revocaciones, es una petición que hizo o una advertencia, no sé, el senador Gómez Urrutia mencionaba que iban a exigir a Grupo México que exigir al gobierno que se le revocara la concesión, porque no sé si usted sabe, presidente, pero el 24 de agosto también, justo cuando asesinan a Tomás Martínez en Oaxaca, que era defensor en el sur, en la sierra de Oaxaca, en Sonora muere Sergio Tolano. Usted conoce a Sergio Tolano, murió de un accidente y Sergio hace un mes, en la última entrevista que nos dio, hablaba de que habían muerto 32 mineros esperando justicia con Grupo México y no llegaba. Bueno, ahora él se suma a esta lista de mineros que han muerto en Cananea que no vieron la justicia llegar. 13 años y la huelga sigue y no se ha podido. La pregunta concreta, presidente, es ¿por qué, si hay buena relación, usted mencionaba ayer antier que hay una buena relación con las mineras, ¿por qué no se ha podido concretar una mesa de diálogo o una solución con Grupo México? ¿Por qué el señor Larrea no se ha sentado a negociar? ¿Por qué? Ahí vamos en eso, mire, ya tenemos avances en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de Tasco, es un conflicto también, Grupo México y el sindicato.
rato, ¿sí? Y lleva muchísimo tiempo esa huelga y ya hay una propuesta para buscar una solución, porque no quieren reconocer salarios caídos y continúa el problema. Es un sindicato que dirige Napoleón Gómez Urrutia y por el otro lado Grupo México. Las relaciones ahí, como es sabido, no son buenas. Entonces ahí nosotros estamos buscando la conciliación. La secretaria del Trabajo está atendiendo lo de Tasco. Luego está lo de la mina de Pasta de Concha, donde quedaron sepultados los trabajadores mineros. Ahí perdieron la vida 65 mineros y hicimos el compromiso de rescatarlos, de rescatar los cuerpos y entregar los cuerpos a sus familiares. Acabamos de tener una reunión con los familiares y vamos avanzando también. Ahí Grupo México ya devolvió la concesión de la mina, la puso a disposición del gobierno y esto nos va a ayudar a resolver el problema. Ya han participado expertos, vinieron expertos de otros países, agradecemos a otros países, gobiernos extranjeros que nos mandaron sus expertos para ver cómo sería la intervención en la mina para rescatar los cuerpos. Ya tenemos un estudio geológico y ya tenemos el proyecto. Nada más queremos buscar con los familiares de las víctimas un acuerdo y procurar que haya un consenso. Pero ya quedamos de que nos vamos a reunir en 10 días más. O sea, quedamos en 15 días volver a reunirnos para tomar ya una decisión. Entonces, ahí vamos. Aquí Grupo México entregó la concesión. ¿Y Cananea? Se lo solicitamos. Nos queda Cananea pendiente. Y queda la revisión que está a cargo de la Procuraduría de Medio Ambiente del derrame de químicos en el río Sonora. Todo eso está pendiente. Y lo de la entrega de los recursos para el fideicomiso con el propósito de reparar los daños. Se está haciendo una investigación a fondo sobre esto. ¿Cuándo tendrían resultados de eso? Pues ya me están escuchando. María Luisa Albores y la Procuradora. Es para que se apliquen más que con prisa, sí, pero con profundidad. Ya son 6 años ahí. Con elementos, sí. Yo estoy muy consciente de todo esto. Lleva tiempo, pero yo creo que se van a arreglar todas estas controversias. Si no es ahora, va a ser difícil. Ahora tenemos, les comentaba, pues buena relación con los empresarios mineros. Y también tenemos buena relación con los dirigentes mineros. Aunque entre ellos hay discrepancias, nosotros podemos sentarlos y hacerles propuestas y resolver en favor de los trabajadores y resolver en favor de los pueblos y resolver en favor del medio ambiente. ¿Pero cuál es el argumento del señor Larrea para no negociar o acordar algo? No hay argumentos. Es que hay agravios, ¿sí? Como son conocidos. Entonces, yo considero que en los dos casos, a pesar de esas diferencias y agravios de un lado y de otro, hay quienes se sienten más agraviados, desde luego, cada quien. Pero ya conocen ustedes lo que sucedió, que pasó. Y el gobierno anterior o los gobiernos anteriores indebidamente tomaron partido. Así es. Entonces, eso pues impide que se solucionen los problemas. Si el gobierno actúa con rectitud y le da la razón a quien la tiene, si no es un gobierno faccioso, hay todas las posibilidades de llegar a acuerdos. Y yo creo que estamos en esas condiciones. Son favorables las circunstancias. Lo que sucede es que lleva algún tiempo y pues tengo que aceptar de que hay que estar empujando al elefante. Ya lo paramos porque estaba echado, pero es un cuerpo de avance lento. Ya va a caminar, ya se le va a ir quitando la reuma, dirían en mi pueblo, se le va a ir quitando. Pero ahí vamos hacia adelante. Lo importante es seguir caminando. ¿Sí? ¿Alguna palabra por lo de Sergio Tolano, presidente? Que es muy lamentable. O sea, siempre estos asesinatos, bueno, fue un accidente. no sabemos, no podemos adelantar nada. Eso es la autoridad la que tiene que resolver. De todas maneras, es doloroso cuando pierde la vida cualquier persona y en este caso un dirigente social, un dirigente verdaderamente independiente, cívico. Ese es mi punto de vista. Y conozco casos. Es que yo anduve abajo, conozco los socavones de las minas, conozco la represión que se padecía y cómo se auspiciaba la represión desde el gobierno, cómo obligaban a la gente. Caso de San Luis Potosí, lo de la mina de San Pedro, el Cerro de San Pedro. Ahí perdió la vida el presidente municipal. Y bueno, unas cosas gravísimas y tristes que pasaron por una mina de oro que destruyó el poblado, destruyó el cerro, que es el símbolo que está en el escudo de San Luis Potosí, porque había protección de las autoridades y hacían lo que querían. Imagínense, destruir el cerro, que es el emblema de San Luis Potosí, el que aparece en el escudo de San Luis Potosí, y corromper y reprimir para sacar oro, para explotar sin ninguna norma una mina. Eso ya se terminó y vamos a seguir procurando que se respete el medio ambiente, que se garantice el derecho a la protesta y a la libre manifestación de las ideas, que haya libertades. Bueno, gracias. Mañana no hay lista. Ya cumplimos con toda la lista. Mañana no hay lista. O sin lista, ¿no? Y nada más, si les parece que los que ya preguntaron hoy ya no pregunten mañana.